Bienvenidos una vez más a este tiempo de discipulado, en donde aprendemos la palabra de Dios. En esta oportunidad, Dios nos convoca a estudiar las puertas, la restauración de las puertas en Jerusalén. Vamos a ver su significado natural, significado espiritual. ¿Qué es lo que nos quedó de esas puertas? Amén. Cada lunes a las 8 de la noche, hora de Argentina, hacemos discipulado. Y en este canal de YouTube usted va a encontrar cada uno de esos discipulados, que si usted quiere el material totalmente gratuito, nosotros se lo estaríamos enviando. Nos dejan en los comentarios, lo quiero, de dónde nos está viendo, su mail, y nosotros se lo estaríamos enviando totalmente gratis. Que el Señor me los bendiga. Los saludo al pastor y apóstol Juan Manuel Palumbo desde la ciudad de Hurlingham, República de Argentina. Bendecimos a cada nación que nos está viendo, como cada vez que hacemos las transmisiones, y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Entonces, en esta oportunidad daremos comienzo a la puerta del pescado, Y vamos a ir al libro de Nehemías, capítulo 3, versículo 3 al 5. Nehemías, capítulo 3, versículo 3 al 5. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos acompañan en este tiempo de discipulado. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado, ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. En el orden de la restauración de las puertas, esta fue la segunda puerta restaurada, lo que da un grado de importancia. La primera puerta es la puerta de las ovejas. Te animo a que cuando termine este video, si querés verlo o en cualquier momento, está subido a nuestro canal, la puerta de las ovejas, como cada una de las puertas que se restauraron en los tiempos de Nehemías. En esta oportunidad vemos que los encargados de edificar dicha puerta fueron en primer lugar los hijos de Sena. Sena era la cabeza de una familia o pueblo israelita que regresó a Babilonia con Zorobabel. En segundo lugar, lo edificó Meremot. ¿Quién era Meremot? Meremot era hijo de Urías, nieto de Cos. Entonces era un descendiente del rey David. A través de su hijo Zorobabel participó en la restauración de los muros de Jerusalén bajo la dirección de Nehemías. Tercer lugar, Mesulam, que era un nombre muy común en la Biblia. Cuarto lugar, Sadoc, que tampoco se sabe mucho de él como Mesulam, pero su padre, llamado Baana, fue uno de los que también participó de la restauración del muro y firmó pacto con Nehemías. Esto usted lo puede encontrar en Nehemías capítulo 10, versículo 27, en donde habla de Baana, que participó en la restauración del muro junto con Nehemías. Luego los tecoitas se los nombra en esta mención de Nehemías. Fueron un grupo de personas mencionadas específicamente en Segunda de Samuel y en el libro de Nehemías. Eran originarios de la ciudad de Tecoa, por eso le decían tecoitas. Ubicaban la región de Judá al sur de Jerusalén. Y esta ciudad
es mencionada como un lugar importante en la historia de Israel, y los tecoitas jugaron un papel significativo en la vida de David y en la defensa de Jerusalén. Algunas características. Primero, era una familia sacerdotal. Los tecoitas eran una familia sacerdotal que se destacó en la historia de Israel. Segundo, eran descendientes de Arás, según segunda de Samuel, versículo 23-26. Los tecoitas eran descendientes de Arás, un guerrero valiente de David, segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 26. Tercer punto, eran valientes guerreros. Los tecoitas fueron conocidos por su valentía y sus habilidades militares. Algunos de personajes destacados. Tenemos a Joab, que era el comandante del ejército de David. Lo tenemos también a Abisai, que era hermano de Joab y también era un guerrero valiente. Lo tenemos también a Semaías, que era un profeta y era un escriba, que también era tecoita. Bien, cada uno de ellos fueron los encargados de la edificación del muro, de la puerta del pescado. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia acerca de el pescado? ¿Qué es lo que significa el pescado? Y vamos a ver en Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20, y ahí vamos a entender que Dios nos hace a nosotros pescadores de hombres. Mateo 4, versículo 18 al 20, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Entonces, cuando leemos este pasaje podríamos tener una clara explicación acerca del significado de la restauración de la puerta del pescado. Como dijimos anteriormente, nada ocurre por casualidad en la Biblia. Entonces, Jesús elige a pescadores para la restauración de la puerta del pescado. ¿Cómo es esto? Porque esta puerta era el acceso a todos los pescadores, así como la puerta de las ovejas, el acceso a todos los pastores que entraban y salían con ovejas. La puerta del pescado era el acceso que tenían todos los pescadores que venían a Jerusalén para traer su pesca y comercializarla. Entonces Pedro seguramente era uno de esos cientos que día a día iban a realizar esta operación. Ahora vemos que se presenta el Señor Jesús y le dice: van a dejar de pescar pescados y llevarlos a Jerusalén. Ahora ustedes van a pescar hombres y lo van a llevar a la Jerusalén espiritual, el reino del Padre. Entonces, comparativamente entendemos que los pescadores son los hombres y mujeres que serían salvos. Los hombres y mujeres que serían salvos. Y los pescadores, los anunciadores del Evangelio. Decimos anunciadores porque el trabajo de el predicar el Evangelio, el trabajo de llevar o de pescar hombres, de llevarlos al reino espiritual, al reino de Dios, no es un trabajo del evangelista como ministerio, es un trabajo de toda la iglesia, de toda la iglesia. Entonces, la restauración de esta puerta está relacionada con la proclamación del Evangelio, que no lo hace un evangelista solamente como ministro, lo hace toda la iglesia. Entonces, esto lleva a cabo el oficio más importante que Dios nos ha dejado a todos los que hemos abrazado la fe en Cristo Jesús, a todos aquellos que se consideran iglesia, perdonados a través de su sangre redentora, todos aquellos que son un pueblo santo, apartado para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino
de su Hijo. Entonces vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, en donde nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, tome esta importancia, que no dice que a los evangelistas le dio la función de anunciar solamente, sino a todo aquel que es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, a usted y a mí Dios nos dio la operación, nos dio la profesión de ser pescadores de hombres y anunciadores de la verdad. Amén. Bien. Esto se llama el ministerio de la reconciliación. Escriba conmigo: ministerio de la reconciliación. Entonces, este oficio no es más ni menos que el llamado al ministerio de la reconciliación. ¿Cómo es esto? Bien, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 20. Encontramos que nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba reconciliando, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Benditos al nombre de Jesús. Ahora, si tú te consideras que estás en Cristo, entonces primeramente eres una nueva criatura. Si tú te consideras que estás en Cristo, entonces eres una nueva criatura. Las cosas que viviste, sean buenas o malas, ya son pasado. Desde el día que abrazaste la fe, todo fue hecho nuevo en tu vida y en mi vida. Fuimos reconciliados con Cristo, ya que éramos enemigos de Él por causa del pecado. Y esta reconciliación nos habilita con ser un ministerio de la reconciliación. ¿Qué es ministerio? Ministerio viene del griego diaconía, literalmente un sirviente. Entonces, dícese del oficio de servir, ayudar, socorrer, ministrar, distribuir. Entonces, la primera palabra diaco tiene como significado padecer persecución. ¡Wow! Pero también nos habla de participar de la hospitalidad. Entonces decimos que nos fue dado el deber de ministrar, de socorrer, de distribuir, de servir y de ayudar a otros para que sean reconciliados con el Padre sin que Él le tome en cuenta su pecado. Aleluya, cuánto dicen gloria a Dios. Poderoso, amén. Ahora, algunos me dirán: pastor, ¿qué hago? ¿Cómo predico? ¿Qué es lo que digo? Recién me convierto, apenas conozco algo de la Biblia. Bueno, tengo una frase para darte: ve y cuenta lo que Dios hizo contigo. Amén. Ve y cuenta lo que Dios hizo contigo. Entonces, Lucas capítulo 8, versículo 26 al 39 nos dice lo siguiente: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea,
Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, no tenía morada, sino que vivía en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no le mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y le tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces, toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa, escuche, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Este texto fue clave en la puerta de la cárcel. También ahí usted la puede ver en YouTube, la puerta de la cárcel, que tenemos 2 videos de la puerta de la cárcel. Y el segundo es de las ataduras. Y aquí vemos un hombre que por mucho tiempo fue esclavo de Satanás. Estaba endemoniado, vivía en los sepulcros, pero un día llega Jesús a su vida y los demonios le reconocen. Luego de darle la orden de que se vayan y hagan libre a este, los años de cautiverio de este hombre se terminan. Y aquí podemos decir que donde Jesús llega, no hay lugar para los demonios. Y quien tiene un encuentro con Cristo es libre. Acuérdese Juan 8:36, que Él vino para que seamos verdaderamente libres. Entonces, la posesión demoníaca es cuando un espíritu demoníaco reside en un cuerpo humano y en ocasiones presentará la propia personalidad del demonio a través de la personalidad del propio anfitrión, que vendría a ser el hombre. La posesión demoníaca es una realidad de hoy, aunque debemos protegernos de ignorar la actividad demoníaca o sobreenfatizar la supuesta actividad demoníaca. Entonces, amados, toda esclavitud en nuestra vida se van a terminar el día que tengas un encuentro con Jesús. Jesús no buscó directamente a este hombre, pero el hombre se sintió atraído por Jesús. Aleluya. Entonces, en cuanto es libre este hombre, le ponen ropas, o sea, la desnudez se termina. Y este hombre le hace una petición al Señor: déjame estar contigo. Ahora, primero este hombre, anteriormente endemoniado, simplemente se sentó a los pies de Jesús. Usted lo puede leer en Lucas capítulo 8, versículo 35.
pero luego solo quería estar con Jesús y seguirlo como un discípulo más. Él no solo quería lo que Jesús podía hacer por él, aleluya, sino que él quería estar con él. El verdadero cambio en su corazón fue demostrado porque él quería a Jesús mismo. Y ese es el verdadero cambio. Hay gente que viene a Jesús simplemente por los beneficios, aleluya, no por Jesús mismo. Entonces, lamentablemente, para este hombre, cuando le dijo al Señor, déjame que te siga, déjame ir contigo, Jesús le dijo, no. Pero esta respuesta negativa fue con un propósito. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, vuelve a tu casa. Cuenta cuán grandes cosas ha dicho Dios contigo. Recién había sido liberado, recién había aceptado a Cristo en su corazón. Jesús no lo unge como un evangelista y le dice, anda a evangelizar, sino él le dice, bueno, ahora vas a tener que volver a tu casa y contar lo que yo hice contigo. El deseo del hombre al seguir a Jesús era bueno, pero Jesús no lo permitió. Jesús sabía que tenía un ministerio más importante. Aleluya. ¿Cuál era el ministerio más importante? El ministerio de la reconciliación. Entonces, primero note que dice con su propia familia y luego a su comunidad. Porque ¿qué le dijo? Vuelve a tu casa y cuenta. A veces nos cuesta entender los caminos de Dios. La multitud de la región hicieron una mala petición. ¿Cuál fue la petición? Le rogó que se vayan. ¿Por qué? Porque estaban molestos porque el hato de cerdos había desaparecido. Ahora, Jesús contestó la oración. El hombre de quien habían salido los demonios hizo una petición piadosa, que le dejase estar con él. Y Jesús le dijo no a esa oración. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, por supuesto, esto se debía a que este hombre podía ser una luz entre la gente de estas ciudades gentiles, de una manera que Jesús y los discípulos no podían serlo. Entonces, los versículos siguientes dicen, amados, que él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Fíjese, cuando él llegaba a la casa, ¿qué le pudo haber dicho a la gente? Che, ese no era el endemoniado, ¿acaso? Acá la Biblia me dice que era un endemoniado, no dice el nombre. ¿Viste? Ese no era el endemoniado, ese no era el que andaba drogándose en la esquina, ese no era el borracho, ese no era el ladrón, ese no era. ¿Se das cuenta? El endemoniado cuando llegó, ya la gente no lo veía endemoniado, ya la gente no lo veía esquizofrénico, no lo veía violento, ni desnudo, ellos lo veían vestido, cambiado, transformado por el poder del Espíritu Santo. Imagínese, cuando él llegaba, ¿qué hubiese dicho? ¿Qué se imagina usted que dijo este hombre? Y me imagino yo, cuando todos los miraban y decían, che, pero vos no eras endemoniado. Sí, pero Jesús me hizo libre. Les voy a contar, Jesús me hizo libre, aleluya. Jesús le dijo que vaya y cuente cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Amados, el hombre publicó por toda la ciudad lo que Jesús hizo. No había contradicción, la gente lo conocía. Entonces, hay una historia similar, que fue la historia de Nabucodonosor, que por 7 tiempos estuvo viviendo como una bestia en el campo comiendo hierbas. También estaba endemoniado, a tal punto que era un animal más. En Daniel 4:33 nos relata la historia que en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. Entonces vemos que automáticamente cuando él es libre de esta situación, en el versículo 37 nos dice lo siguiente: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Qué hermoso que es esto,
porque Nabucodonosor era un idólatra, no era un evangelista, pero él dice que contaba lo que Dios hizo en su vida, tal como lo declaró en el versículo 2 del capítulo 4, que él dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Aleluya. Conviene que tú y yo declaremos en el nombre de Jesús todo lo que Dios hizo conmigo, contigo. Amados, hay gente que se te va a poner al lado que seguramente pasó por lo que vos pasaste. Hay gente que está esperando escuchar una palabra de aliento, una palabra de fe, una palabra de esperanza. Y esa palabra de aliento, de fe y de esperanza solamente está en la boca de los hijos de Dios. ¡Aleluya! Por eso, mi amado, mi amada, tú tienes que ser un ministro de la reconciliación. Tú tienes que anunciar el Evangelio. Tú tienes que proclamar lo que hizo Dios conmigo. A mí Dios me sanó de un cáncer, a mí Dios me libró de la droga, a mí Dios me libró del alcohol, a mí Dios me libró de la depresión, porque quizás era una buena persona, pero vivía deprimida. Aleluya. A mí Dios restauró mi matrimonio. Amados, todos los que venimos al camino del Señor, no venimos bien. Somos como enfermos caminando al hospital aleluya, del sanador de sanadores, aleluya, al único Rey. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando llegamos a Jesús, no hay persona que creo que no he escuchado persona que me ha dicho: no, mira, yo no hice nada en la vida, estaba bien y Jesús me salvó. Toda persona que ha llegado a Cristo, por lo general, pasaba una situación difícil. Vemos en los evangelios que las personas que se acercaban a Jesús eran porque estaban enfermas, endemoniadas, porque se le había muerto un familiar. Había una mujer que tenía a su hija endemoniada en su casa. Una mujer que era pecadora, había llegado porque la estaban queriendo apedrear. Todos llegamos al camino del Señor mal. Por eso nos conviene que declaremos las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho con nosotros. Primera de Juan, amado, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, amados, ellos no tenían seminarios teológicos, escuelas proféticas, discipulados semanales como usted y yo, no tenían una Biblia de estudio, no tenían los libros de Palumbo, aleluya, no tenían los libros de Palumbo, de paso hacemos los libros de Palumbo, tampoco los tenía, no tenía una Biblia, ellos no tenían Biblia, no contaban con esto. No, lo único que ellos necesitaban en ese tiempo era lo que vieron, lo que oyeron y lo que tocaron. Lo que vieron, los enfermos sanar, los muertos resucitar, lo que oyeron de otros que pasó. Eso. Mi amado, mi amada, no necesitas más que tu testimonio. Sí, claro, no voy a ser contradictorio haciendo un discipulado bíblico y no decirte que no necesitas discipulado bíblico. Sí, necesitas la sabiduría, aprender la Biblia, leer la Biblia, estudiarla. Bendito sea el nombre de Jesús. Oseas dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, pero se muere porque lo desecha el conocimiento. Hay personas que dicen: yo lo único que necesito es al Espíritu Santo,
y no lee la Biblia, no estudia seminarios. Qué importante es, amado. Yo para hacer estos discipulados me he involucrado mucho en el estudio de la palabra. He estudiado la palabra, he estudiado lo que otros hombres han visto, han escuchado, han aprendido. Amén. He tenido Biblia de estudio, ciertas cosas, ¿no?, que uno va indagando, estudiando. ¿Me entiende? ¿Para qué? Para después poder enseñarlo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, usted hoy está recibiendo esta revelación, está recibiendo esta enseñanza y se está haciendo más sabio. Y no solo está predicando con el testimonio, sino que también está teniendo conocimiento a través de la palabra. Entonces, vemos después otro personaje que también no tenía nombre, como el endemoniado de Gadaleno, y era la mujer samaritana. Tuvo un encuentro con el Señor y fue confrontada con su pecado y luego se fue y contó todo lo que Jesús hizo con ella. Esto lo vemos en San Juan capítulo 4, versículo 28 al 30, que dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ahora, cuando Pedro recibió el llamado de Jesús, le dijo que dejara todo y lo siga. Aquí la mujer dejó su cántaro. El cántaro era el recipiente que día tras día la mujer usaba para ir a buscar agua a ese pozo. Ahora, lo que Jesús le habría dicho, que si bebía del agua que él le daría, nunca más tendría sed. Entonces, ¿qué pasó? La mujer le creyó a Jesús. Y lo que ella utilizaba para beber, para retener el agua, era el cántaro. Entonces dijo: no, ya no voy a tener más sed. Ya no voy a tener necesidad de médico, ya no voy a tener necesidad de psicólogo, ya no voy a tener necesidad. ¿Me comprende? Entonces, muchos de nosotros seguimos en busca del cántaro, que simboliza los placeres del mundo o lo que el mundo nos da, las soluciones pasajeras que nos entrega el mundo. Por esto, dejar el cántaro es depender de Jesús. Y esto nos hará dependiente de lo eterno, no dependiente de lo pasajero. Entonces, luego de esto, la mujer comenzó a predicar y la gente le creyó, a tal punto que todos corrieron a donde Jesús estaba. No eran unos pocos, sino más bien muchos. Juan capítulo 4, versículo 39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Fíjese qué lindo, ¿no? A mí me gustaría que hoy también tú lo hagas, para que muchos creyeran en Jesús. Y no solo eso, corran a los pies de Jesús y se entreguen a él. Porque en el versículo 40 al 42 dice: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron mucho más por la palabra de él, de Jesús, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, sino, dice, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahora, ellos no creían solo en lo que aquella mujer le contó. Ellos vieron y oyeron y palparon lo que realmente era Jesús. ¡Aleluya! Este es el tiempo, amados, para que tú te conviertas en un testigo del Señor y comiences a predicar su palabra. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, lo primero que ocurre en una persona que cree en Jesús es ser investido del Espíritu Santo y también investido de su poder.
luego recibe una cualidad, y no es una religión, es una cualidad, testigo de Jesús. Testigo viene del griego martus, que literalmente significa mártir o testigo. Es decir, una persona que muere o sufre grandes padecimientos en defensa de sus creencias o convicciones. Entonces Jesús le dijo, van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y sufrirán grandes padecimientos en defensa de lo que creyeron. ¡Aleluya! ¿Seremos capaces, amados de mi Padre, de poner la vida misma por lo que hemos recibido? ¿Seremos capaces de poner la vida por aquello en lo que hemos creído? ¿Seremos capaces de anteponer nuestros principios a aquellos que hemos recibido o vamos a recibir del Padre? Benditos a Dios. Entonces, la primera manifestación de un cristiano no es hablar en lengua o vestir inmediatamente una corbata o una pollera larga. La primera manifestación es convertirse en un testigo. Un testigo es aquel que cuenta las maravillas, cuenta lo que pasó. Usted busca un testigo voy a hacer algo vulgar, ¿no? En un accidente de tránsito, en un choque buscan testigos, en un robo buscan testigos, en una muerte buscan testigos. ¿Qué hace el testigo? Testifica lo que ha visto, lo que ha oído. No, hay gente que dice, no, pero yo no vi nada, pero escuché. Bueno, hay otros que dijeron, mirá, yo escuché literalmente, vi literalmente lo que estuvo pasando. Eso es un testigo. Ahora, un testigo del Señor son aquellos que hablan las maravillas de Dios. Escuché que un hermano fue sanado del cáncer, gloria a Dios. Yo escuché que un hermano estaba pobre, juntaba, esto es literal, esto es un testimonio que he escuchado y de un pastor que fui a predicar un día a su iglesia. Él era cartonero, él juntaba cartones, basura en la calle, reciclado, ¿no? Le dicen a algunos países, ¿no? Y él iba con su carro, no su carro no el carro del auto, sino su carro de almacenamiento de todo lo que es reciclaje, y juntaba cosas en la calle, y estaba todo el día caminando las calles, juntando, y luego lo llevaba a vender. Pero un día recibió a Cristo en su corazón y su vida cambió y dejó de ser el que vendía a convertirse el que compraba. Este hombre se transformó en un empresario del reciclado. Ahora los que caminaban las calles eran los otros y él era el que se los compraba a los otros y se los vendía a otro precio, a otro. Eso me quiere decir de que este hombre pasó de tener miseria a tener riqueza. Benditos al nombre de Jesús. Así que también nos dice por dónde comenzar. ¿Por dónde comenzamos? Primero por Jerusalén. Jerusalén, amados, es nuestra casa. Nuestra casa tiene que ver que nosotros somos testigos de Jesús. Nuestra casa tiene que ver que nosotros somos agentes de cambio. La mujer samaritana llegó a su casa, el endemoniado llegó a su casa, le predicó a los de su casa sabían quién era, cómo vivía, quién eran ellos, cuáles eran sus defectos, hoy los vio transformados. Eso es Jerusalén. Luego Judá, los tuyos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo. Amén, bendito sea el nombre de Jesús. Samaria es el lugar más difícil de predicar, que son los enemigos, aquellos que toda la vida te hicieron la guerra, ¿verdad? Todos aquellos que algún día te hicieron la contra. Y por último, dice lo último de la tierra. Eso me quiere decir el resto de las personas. Entonces, en ese orden, entendemos que el oficio que Dios nos entrega es primeramente nuestra casa, con los que viven bajo nuestro techo, luego la familia, los amigos, los vecinos, seguidos nuestros enemigos y por último, el resto de la tierra que podamos ser llevados. Está claro, mis amados, que no nos va a pedir cuenta por no ir a las naciones, Dios, sino más bien por no hablar a los que están en nuestra casa. Hay gente que quiere ir a las naciones, pero no, los vecinos no saben que es cristiano. Y en su casa saben que es cristiano, pero son más testimonio que testimonio. Aleluya. A su nombre. Hay algunos que les gusta predicar a su familia o ir a las naciones, pero al enemigo no. A todos tenemos que predicarle. Llegará un tiempo
que Dios pondrá a tus enemigos para que hables de Jesús y se transformen en tus hermanos y dejen de ser tus enemigos. Ahora, este oficio no se va a realizar a través del conocimiento bíblico que tengas, que es necesario, pero se va a lograr a través del fruto que te otorga el Espíritu Santo. Por esto declaramos que somos nuevas criaturas. Diga conmigo, yo soy una nueva criatura. Ahora estoy en Cristo y no tiene lugar mi carne, sino tiene lugar el Espíritu Santo. Aleluya. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos lo conoceréis. Bueno, yo quiero enfatizar en esto, en esta cualidad, de que no vamos a ser conocidos por los dones, o sea, por hablar en lengua y todo eso. No vamos a ser conocidos por la elocuencia de nuestras palabras, sino vamos a ser conocidos, aleluya, por ser diferentes. Antes eras un iracundo, antes eras un ansioso, envidioso, altanero, soberbio, entre otras cosas. Hoy demuestras paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, amor, fe, gozo, bondad, paz, fruto del Espíritu Santo. Esto lo vas a ver también en el video de la puerta de los frutos, la puerta de los frutos. Ahí la vas a encontrar también en YouTube. Entonces, proclama con tu conducta el Evangelio, las maravillas de lo que Dios hizo en nosotros. Hay personas que tienen una actitud muy vaga y muy perezosa. Dios ya me va a cambiar, dicen. A mí Dios me usa con este carácter. Y la verdad es que no. Dios no te va a cambiar, tú tienes que hacerlo. Dios no te usa con ese carácter. Con ese carácter espantás a las personas, las alejás de Jesús. Jesús no es el que, como el hada madrina o el genio de la lámpara, que uno lo afronta y sale, trae deseo. Bueno, Señor, yo hoy quiero, no sé, quiero convertirme en morocho. Hoy quiero dejar mágicamente el alcohol. No, uno lo tiene que dejar. Imagínate decirle a Dios, quítame el enojo. Señor, te pido que me quites el enojo. No, vos no lo tenés que quitar, vos te lo tenés que quitar. O decirle al Señor, sujeta mi lengua para no mentir. No, vos tenés que dejar de mentir. O sujeta mi lengua para no hacer chisme. No, deja de chismear. O deja de hablar mal de otros. Fíjese lo que dice Gálatas 5, 24, 25. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y note que dice que hemos nosotros crucificado la carne. Y somos nosotros los que debemos andar por el Espíritu, como el viajante cuando sube un auto y usa el GPS, ¿verdad? Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, que nos va a llevar a buen rumbo. Debemos vestirnos del nuevo hombre y despojarnos del viejo hombre que está contaminado. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Somos nosotros los que damos el primer paso, luego Dios hace el resto. Amados, nada es casual en la Biblia. En Esdras capítulo 2, versículo 1 dice: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, habían llevado cautivo a Babilonia,
y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. En el versículo 35 del capítulo 2 dice, los hijos de Sena, ¿recuerda? 300.630. Entonces, al comienzo de este capítulo de Esdras, capítulo 2 de Esdras, da un listado de la familia de las personas que regresaron del cautiverio. Para el versículo 35 nombra a los hijos de Sena, que como dijimos al comienzo, fueron parte de los que restauraron la puerta del pescado. Amados, solo aquellos que han salido del cautiverio del pecado pueden llevar a cabo el oficio de restaurar la puerta del pescado, dígase, restaurar el ministerio de la reconciliación, el ministerio del evangelismo. Necesitamos hoy en día, amados, restaurar la proclamación del evangelio, empezando por nuestra casa. No le salen palabras, cambie de conducta. Reúna a su familia, levante un altar familiar, compartan el vino, comparten el pan, testifique lo que Jesús hizo, oren juntos. En otras palabras, y concluyendo con este estudio, seamos como los hijos de Sena, restauremos la puerta del pescado, restauremos la proclamación del Evangelio porque es poder de Dios, según Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amados, oremos. Padre, hoy nos convertimos en esos ministros de la reconciliación. Hoy restauramos la puerta del pescado. Hoy restauramos la evangelización. Ya no nos quedaremos callados. Padre, en esta hora nos convertimos en personas que anuncian lo que tú hiciste con nosotros, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han palpado nuestras manos. Señor, declaramos que se levanta una iglesia que proclama el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, en Jerusalén, en Samaria, en Judea, aleluya, y en todo el mundo, papá. En el nombre de Jesús lo creemos y lo afirmamos y te damos gracias. Amén y amén. Amados, solo si Dios quiere, nos vemos en el próximo estudio. Que el Señor mucho me lo bendiga. No se olvide de seguirnos en nuestro canal, compartir los videos, darle a la campanita para activar las notificaciones cuando estemos transmitiendo. Y si usted quiere el material, como le decía, me deja en el comentario, pastor, yo lo quiero, me deja su mail y se los estaremos enviando gratuitamente. Que el Señor mucho me lo bendiga. Maranata, Cristo viene pronto. Anuncia las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas y te trasladó a su reino maravilloso. Amén. Dios te bendiga.